La leyenda de Ganesa. En las antiguas tierras de la India, donde los dioses y los hombres solían caminar juntos y las leyendas nacían con cada amanecer, existió una historia que ha perdurado a lo largo de los siglos. Esta es la leyenda de Ganesa, el dios con cabeza de elefante, conocido como el limubde de obstáculos, el dios de la sabiduría y el protector de los caminos. La historia de su nacimiento, su transformación y su lugar en el panteón hindú está llena de misterio, amor, devoción y profundas enseñanzas espirituales. El nacimiento de Ganesa, creación de la Madre Divina. La historia de Ganesa comienza con Parvati, la diosa del amor, la fertilidad y la devoción, esposa del gran dios Shiva, el destructor y transformador del universo. Parvati y Shiva vivían en el monte Kailas, un lugar de paz y espiritualidad en lo alto de las montañas del Himalaya. Aunque Parvati era feliz con Shiva, había una tristeza en su corazón, deseaba tener un hijo. Un día, cuando Shiva estaba lejos, perdido en profunda meditación en las montañas, Parvati decidió crear un hijo para ella misma. Con amor y devoción, tomó pasta de cúrcuma y sándalo, la mezcló con el agua sagrada del Ganges y modeló la figura de un niño hermoso. Luego, sopló vida en la figura con su divino aliento. Así nació Ganesa, un niño de piel dorada, fuerte y valiente. Desde el momento de su creación, Ganesa se convirtió en el protector y el amado hijo de Parvati. Creció bajo su cuidado, y a menudo jugaba en las montañas y los bosques alrededor de Kailas. Parvati lo amaba más que a nada en el mundo, y Ganesa la adoraba con todo su corazón, protegiéndola con un fervor inquebrantable. El primer gran conflicto, el encuentro de Ganesa con Shiva. El destino de Ganesa, sin embargo, estaba destinado a cambiar de manera drástica. Un día, mientras Parvati se bañaba, ordenó a Ganesa que custodiara la entrada y no permitiera que nadie la molestara. Ganesa, fiel a las órdenes de su madre, se paró firme en la entrada, decidido a cumplir su deber. En ese momento, Shiva regresó de su meditación y trató de entrar en la casa. Sin saber quién era el niño, Ganesa se paró en su camino y le dijo que no podía entrar. Shiva, al principio, estaba sorprendido por la audacia del niño, pero luego, al darse cuenta de que Ganesa no iba a ceder, se enfureció. Shiva, siendo el poderoso destructor del universo, no estaba acostumbrado a ser desafiado. Trató de razonar con Ganesa, pero el niño se mantuvo firme. En su furia, Shiva desenvainó su tridente y en un arrebato de ira, decapitó a Ganesa. El cuerpo sin cabeza de Ganesa cayó al suelo, y la sangre fluyó como un río. La devastación de Parvati y la búsqueda de una cabeza nueva. Parvati, al salir de su baño y ver la horrible escena, quedó devastada. Su dolor fue tan inmenso que su grito resonó a través de los cielos y las tierras, sacudiendo la misma esencia del universo. Con lágrimas en los ojos, Parvati le reveló a Shiva que Ganesa era su hijo, creado de su propia carne y sangre. Llena de ira y desesperación, Parvati amenazó con destruir todo el universo si su hijo no era devuelto a la vida. Shiva, al darse cuenta de su error y del dolor que había causado, se llenó de arrepentimiento. Prometió a Parvati que haría todo lo posible para restaurar a Ganesa. Inmediatamente envió a sus seguidores, los Ganas, a buscar la cabeza de la primera criatura viva que encontraran, para reemplazar la cabeza de Ganesa y devolverlo a la vida. Los Ganas buscaron por todas partes, y después de un tiempo, encontraron un joven elefante dormido bajo un árbol. Siguiendo las órdenes de Shiva, tomaron la cabeza del elefante y regresaron al monte Kailas. Shiva, usando su poder divino, colocó la cabeza del elefante sobre el cuerpo de Ganesa y lo devolvió a la vida. El renacimiento de Ganesa, un dios con cabeza de elefante. Ganesa despertó con una nueva cabeza, la de un elefante joven, y Parvati lo abrazó con lágrimas de alegría. Aunque Ganesa ahora tenía una apariencia diferente, su esencia y su amor por su madre seguían siendo los mismos. Parvati, sin embargo, estaba preocupada por la apariencia de su hijo y temía que pudiera ser objeto de burla o rechazo por parte de los demás dioses y seres celestiales. Para consolar a Parvati y honrar a Ganesa, Shiva declaró que Ganesa sería el dios que presidiría todos los comienzos y ceremonias. Desde ese día, Ganesa se convirtió en el remover de obstáculos y el dios de la sabiduría y el conocimiento. Cualquier ritual, ceremonia o evento importante tendría que comenzar primero con una oración a Ganesa para garantizar el éxito y la eliminación de todos los impedimentos. Los dioses y los hombres comenzaron a venerar a Ganesa, reconociendo su poder, sabiduría y devoción a su madre. Ganesa se convirtió en uno de los dioses más queridos y venerados del panteón hindú, conocido no solo por su habilidad para eliminar obstáculos, sino también por su compasión, generosidad y amor por los dulces, especialmente los modaks, que se convirtieron en su comida favorita. La historia de la carrera divina, Ganesa y Kartikeya. Ganesa no era el único hijo de Shiva y Parvati. Tenían otro hijo,
Kartikeya, también conocido como Skanda, el dios de la guerra. Kartikeya era un joven guerrero, valiente y rápido, siempre listo para la batalla. A menudo competía con Ganesa en diferentes desafíos, y aunque amaba a su hermano, también sentía que tenía algo que demostrar. Un día, los dioses organizaron una carrera para determinar quién de los dos hermanos era más rápido y merecedor de recibir una fruta celestial que otorgaba conocimiento y sabiduría. La carrera consistía en dar la vuelta al mundo 3 veces, y el ganador recibiría la fruta como premio. Kartikeya, montado en su veloz pavor real, salió disparado, decidido a ganar la carrera. Ganesa, por otro lado, montaba un ratón, su vehículo elegido, lo que hizo que todos los dioses se rieran al verlo prepararse para la carrera. Parecía que Kartikeya ganaría fácilmente. Sin embargo, Ganesa, conocido por su ingenio y sabiduría, decidió abordar el desafío de manera diferente. En lugar de intentar competir con Kartikeya en velocidad, Ganesa simplemente se sentó, meditó por un momento y luego se levantó, caminó alrededor de sus padres, Shiva y Parvati, 3 veces. Cuando Kartikeya regresó, exhausto y seguro de su victoria, Ganesa ya estaba allí, reclamando la fruta celestial. Confundido y molesto, Kartikeya protestó, pero Ganesa explicó su razonamiento. Para mí, mis padres son el universo entero. Al caminar a su alrededor, he circunnavegado todo el mundo 3 veces. Los dioses, impresionados por la sabiduría de Ganesa y su amor filial, declararon a Ganesa el ganador. Kartikeya, aunque inicialmente frustrado, finalmente comprendió la lección y aceptó la decisión con gracia. Esta historia no solo demostró la inteligencia y sabiduría de Ganesa, sino también su profundo respeto por la devoción y el amor familiar. Ganesa y el escriba del Mahabharata, un acto de devoción. Otra de las historias más conocidas sobre Ganesa es su papel como escriba del Mahabharata, una de las epopeyas más grandes y complejas del mundo, compuesta por más de 100,000 versos. El sabio Vyasa, quien había compuesto la historia en su mente, necesitaba un escriba que pudiera escribirla sin pausa, ya que la inspiración divina fluía a través de él. Vyasa pidió ayuda a Ganesa, sabiendo que él era el único que tenía la sabiduría, la paciencia y la habilidad para llevar a cabo esta tarea monumental. Ganesa aceptó, pero con una condición: Vyasa debía recitar el poema sin detenerse, para que Ganesa no tuviera que pausar su escritura. Vyasa, astuto como siempre, aceptó la condición, pero impuso una contrapropuesta: Ganesa debía comprender cada verso antes de escribirlo. Ganesa, confiado en su intelecto, aceptó el desafío. Así, comenzó la gran tarea de escribir el Mahabharata. A medida que Vyasa recitaba los versos, Ganesa escribía a una velocidad asombrosa, sin perderse ni un solo detalle. Sin embargo, de vez en cuando, Vyasa recitaba un verso tan complejo y enigmático que Ganesa tenía que detenerse para reflexionar sobre su significado. Esto le daba a Vyasa el tiempo suficiente para descansar y mantener el flujo constante de su inspiración. El proceso continuó durante muchos años, pero Ganesa nunca perdió la paciencia ni el enfoque. A medida que la epopeya llegaba a su conclusión, Ganesa había escrito incansablemente cada palabra, demostrando no solo su devoción a la tarea, sino también su infinita sabiduría y comprensión. Ganesa y la luna, una lección de humildad. Una de las historias más entrañables sobre Ganesa habla de un incidente que le enseñó una importante lección sobre la humildad. Un día, durante el festival de Ganesh Chaturthi, Ganesa estaba disfrutando de una gran cantidad de sus dulces favoritos, los modaks. Comió tanto que su barriga se hinchó considerablemente. Después de la fiesta, montó su ratón y comenzó a regresar a casa. En el camino, un ratón asustado por una serpiente comenzó a correr, haciendo que Ganesa cayera al suelo, y los modaks que había comido se esparcieron por todas partes. Mientras Ganesa trataba de recoger sus dulces y mantener su dignidad, Chandra, la luna, observó el espectáculo desde el cielo y comenzó a reírse. Ofendido por la burla de Chandra, Ganesa rompió uno de sus colmillos y lo lanzó hacia la luna, maldiciéndola para que nunca más brillara. De inmediato, el cielo se oscureció y la luna desapareció, sumiendo al mundo en una oscuridad eterna. Los dioses, preocupados por la desaparición de la luna, suplicaron a Ganesa que levantara su maldición. Ganesa, al reflexionar sobre su reacción impulsiva, decidió perdonar a la luna, pero con una condición: la luna tendría que pasar por un ciclo de crecimiento y menguante, apareciendo llena solo una vez al mes. Así, la luna recuperó su luz, pero con la advertencia de que nunca debía burlarse de los demás, recordando que la humildad es una virtud esencial. El festival de Ganesh Chaturthi, celebración del dios elefante. Hoy en día, Ganesa sigue siendo uno de los dioses más adorados en la India y en todo el mundo, conocido cariñosamente como Ganapati o Vinayaka. Cada año, durante el festival de Ganesh Chaturthi,
los devotos celebran el nacimiento de Ganesa con gran devoción y alegría. Las ciudades y pueblos se llenan de coloridos desfiles, música, danza y ofrendas de dulces, especialmente los modaks, los favoritos de Ganesa. Durante este festival, los devotos crean hermosas estatuas de Ganesa, las adoran en sus hogares y templos, y al final del festival, las sumergen en cuerpos de agua, simbolizando el ciclo de creación y disolución en la naturaleza. Este acto también representa el regreso de Ganesa a su hogar celestial, prometiendo regresar el próximo año para bendecir a sus devotos una vez más. El legado de Ganesa: sabiduría, protección y prosperidad. La leyenda de Ganesa es mucho más que la historia de un dios con cabeza de elefante. Es una lección eterna sobre la importancia de la sabiduría, la devoción y la humildad. Ganesa nos enseña que, aunque podamos enfrentar obstáculos en la vida, con determinación, ingenio y fe, podemos superarlos y encontrar el camino hacia el éxito y la felicidad. Ganesa es un recordatorio de que el verdadero poder no reside en la fuerza física o la apariencia, sino en la mente y el corazón. Es una fuente de inspiración para aquellos que buscan sabiduría, protección y prosperidad, y su historia continúa resonando en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Así, Ganesa, el dios con cabeza de elefante, sigue siendo un símbolo de amor, devoción y la eterna búsqueda de conocimiento, guiando a sus devotos a través de los desafíos de la vida y llevándolos hacia la iluminación y la paz. La leyenda de Angkor Wat. En las profundidades de la selva camboyana, escondido entre árboles centenarios y envolvido por el misterio del tiempo, yace Angkor Wat, el mayor monumento religioso jamás construido. Este templo, con sus majestuosas torres y elaborados bajorrelieves, ha sido el corazón de innumerables leyendas y mitos. Para comprender realmente la magnificencia y el misterio de Angkor Wat, debemos sumergirnos en sus leyendas, las historias que lo han rodeado durante siglos y que continúan intrigando a los que buscan comprender su verdadero origen y propósito. El origen divino de Angkor Wat. La leyenda de Angkor Wat comienza mucho antes de que los primeros bloques de piedra fueran colocados. Según la tradición, el templo no fue construido por manos humanas, sino por los dioses mismos. Se dice que Indra, el rey de los cielos, deseaba un palacio en la tierra para su hijo. Quería un lugar que fuera tan hermoso y grandioso como su propia morada celestial, el monte Meru, el centro del universo en la cosmología hindú. Para cumplir su deseo, Indra convocó a un ejército de deidades y seres celestiales. En una noche estrellada, los dioses descendieron del cielo y comenzaron a trabajar. Utilizaron su poder divino para levantar piedras enormes, cada una perfectamente cortada y colocada con una precisión que ningún humano podría replicar. Los dioses trabajaron sin descanso, guiados por la visión de Indra, y en una sola noche construyeron Angkor Wat, un templo que brillaba bajo la luz de la luna, tan resplandeciente como el propio cielo. Pero el amanecer no trajo el resplandor del sol, sino la maravilla del templo terminado. Los habitantes de la tierra, al despertar, quedaron asombrados al encontrar esta magnífica estructura donde antes no había nada. Fue entonces cuando comprendieron que Angkor Wat no era obra de hombres, sino un regalo de los dioses. A partir de ese día, Angkor Wat se convirtió en un lugar sagrado, un punto de conexión entre el mundo humano y el divino. El rey Suryavarman II y el templo de Angkor Wat. Aunque la leyenda divina del origen de Angkor Wat es ampliamente conocida, existe otra historia que sitúa la construcción del templo en el ámbito de los reyes mortales, específicamente bajo el reinado de Suryavarman II, uno de los más grandes gobernantes del Imperio Khmer. Suryavarman II, conocido por su ambición y fervor religioso, quería construir un monumento que no solo glorificara a los dioses, sino que también asegurara su lugar en la historia. Desde joven, Suryavarman II había sido instruido en las artes de la guerra y la espiritualidad. Era un rey devoto, que creía firmemente en la conexión entre el poder terrenal y la bendición divina. Fue durante un sueño que tuvo una visión de un templo tan majestuoso que rivalizaría con cualquier otra construcción del mundo. Despertó con la firme determinación de hacer realidad esta visión. Reuniendo a los mejores arquitectos, artesanos y trabajadores del imperio, Suryavarman II comenzó la construcción de Angkor Wat en la primera mitad del siglo XII. Durante más de 30 años, miles de hombres trabajaron día y noche, tallando intrincados bajorrelieves que representaban escenas de la mitología hindú y la vida del rey. Cada detalle fue diseñado para reflejar el cosmos hindú, con la torre central del templo representando el monte Meru y los muros y fosos, simbolizando las montañas y los océanos que rodean el universo. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, Suryavarman II no viviría para ver la finalización del templo. Su muerte, rodeada de misterio, dejó a muchos preguntándose si Angkor Wat, en su magnificencia, era realmente una bendición o una maldición para aquellos que intentaban alcanzar la grandeza divina. Los guardianes de Angkor Wat, las apsaras y los naga. Otra leyenda cuenta la historia de los guardianes de Angkor Wat.
Según la tradición, el templo no solo estaba protegido por su estructura imponente y sus fosos llenos de agua, sino también por criaturas místicas. Las apsaras, hermosas ninfas celestiales, y los naga, serpientes míticas con poderes sobrenaturales, se convirtieron en los guardianes eternos del templo. Las apsaras eran conocidas por su belleza etérea y su capacidad para hipnotizar a cualquiera que las mirara. Se decía que bailaban bajo la luz de la luna, sus movimientos gráciles eran tan hipnóticos que podían detener el tiempo mismo. Estas bailarinas celestiales adornaban las paredes del templo, inmortalizadas en piedra, pero muchos creen que sus espíritus aún deambulan por Angkor Wat, protegiéndolo de aquellos que tienen intenciones maliciosas. Los naga, por otro lado, eran considerados los protectores de las aguas que rodeaban el templo. Estas serpientes de múltiples cabezas eran vistas como guardianes de los secretos del templo y del equilibrio de la naturaleza. Según la leyenda, si alguien intentara profanar Angkor Wat, los nagas se levantarían de las profundidades de las aguas, desatando su furia sobre los intrusos y protegiendo el sagrado recinto. El misterio de la biblioteca perdida de Angkor Wat. Dentro de Angkor Wat, se dice que existía una biblioteca que albergaba conocimientos secretos, escritos sagrados y los misterios del universo. Esta biblioteca perdida es uno de los mayores misterios de Angkor Wat, y muchos exploradores y estudiosos han intentado encontrarla a lo largo de los siglos. La leyenda dice que la biblioteca fue construida en un nivel subterráneo del templo, accesible solo para los sacerdotes más altos y los reyes. Se creía que los textos dentro de la biblioteca contenían conocimientos que podrían otorgar poderes inimaginables o desatar calamidades sobre el mundo. Solo aquellos considerados dignos y puros de corazón podían entrar en la biblioteca sin ser maldecidos. Un sacerdote llamado Indrajit, conocido por su sabiduría y devoción, fue uno de los pocos que se dice que entró en la biblioteca. Según la leyenda, pasó años estudiando los textos sagrados, buscando una manera de alcanzar la iluminación y comprender los secretos del universo. Sin embargo, un día, Indrajit desapareció sin dejar rastro, y la entrada a la biblioteca se perdió para siempre. Muchos creen que la biblioteca sigue existiendo, oculta en algún lugar de Angkor Wat, esperando a ser descubierta por alguien con el conocimiento y el coraje suficientes para desentrañar sus secretos. Algunos exploradores han afirmado escuchar susurros y ver sombras moviéndose en las partes más oscuras del templo, lo que alimenta aún más el misterio de la biblioteca perdida. La maldición de Angkor Wat, la traición de Jayavarman VII. Otra de las historias sombrías de Angkor Wat involucra al rey Jayavarman VII, un gobernante posterior que también dejó una marca indeleble en el Imperio Khmer. Aunque no fue el constructor de Angkor Wat, Jayavarman VII estaba obsesionado con el templo y con la idea de consolidar su poder y asegurar su legado. Jayavarman VII era un rey ambicioso y, a menudo, despiadado. Durante su reinado, decidió convertir Angkor Wat en un templo budista, reemplazando las imágenes hindúes originales con estatuas de Buda y símbolos del budismo. Esta transformación fue vista por muchos como un acto de traición a los dioses hindúes que originalmente habían sido venerados en el templo. Según la leyenda, este acto de Jayavarman VII despertó la ira de los antiguos dioses hindúes, quienes colocaron una maldición sobre el templo y sobre el rey. Desde ese momento, Angkor Wat se convirtió en un lugar de conflicto y sufrimiento. El Imperio Khmer comenzó a declinar, enfrentando invasiones extranjeras, desastres naturales y rebeliones internas. Jayavarman VII, aunque exitoso en sus primeras conquistas, vivió para ver cómo su reino se desmoronaba, y se dice que murió consumido por el remordimiento y la paranoia. La maldición de Angkor Wat se convirtió en una advertencia para los futuros gobernantes sobre el peligro de desafiar a los dioses y alterar los templos sagrados. Muchos creen que la energía que se liberó durante la transformación de Angkor Wat todavía resuena en el templo, protegiéndolo y al mismo tiempo, evitando que alguien intente modificar su propósito sagrado. El monje errante y la restauración de Angkor Wat. Con el paso de los siglos, Angkor Wat cayó en el olvido. La selva comenzó a reclamar el templo, sus árboles y raíces gigantes trepando por las paredes y las torres, cubriendo los tallados y las esculturas con un manto verde. Durante muchos años, Angkor Wat permaneció oculto, un secreto guardado por la selva. Sin embargo, la leyenda cuenta que un monje errante llamado Sangha tuvo un sueño en el que se le apareció un espíritu guardián, instándolo a viajar al templo perdido y restaurarlo. Sin dudarlo, Sangha emprendió su viaje a través de la densa selva, guiado solo por la fe y los susurros del espíritu en su sueño. Al llegar a Angkor Wat, Sangha encontró el templo en ruinas, cubierto de vegetación y casi irreconocible. Pero sintió una profunda conexión con el lugar y comenzó a limpiar los escombros y restaurar las estatuas, rezando y meditando cada día. A medida que Sangha trabajaba, otros monjes y aldeanos se unieron a él, atraídos por el aura de paz y devoción que emanaba del monje. Con el tiempo,
Angkor Wat comenzó a recuperar su antigua gloria. Aunque no pudo restaurarse por completo, el trabajo de Sangha y sus seguidores revivió el templo, convirtiéndolo en un lugar de peregrinación una vez más. Los visitantes que llegaban al templo sentían una extraña sensación de calma y serenidad, como si los espíritus antiguos todavía cuidaran el lugar. El resurgimiento de Angkor Wat en la era moderna. En la era moderna, Angkor Wat ha sido redescubierto y se ha convertido en uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Exploradores, arqueólogos y turistas de todo el mundo han venido a ver el templo, asombrados por su majestuosidad y su misterio. Sin embargo, el aura de leyenda y misticismo sigue rodeando a Angkor Wat. Se dice que aquellos que visitan Angkor Wat por primera vez experimentan una sensación inexplicable de déjà vu, como si hubieran estado allí antes, en una vida pasada o en un sueño olvidado. Algunos han afirmado haber tenido visiones de tiempos antiguos, viendo el templo en todo su esplendor, con reyes y sacerdotes caminando por sus pasillos y ritos sagrados llevados a cabo en sus altares. Los arqueólogos que han trabajado en Angkor Wat también han reportado experiencias inusuales. Herramientas desapareciendo y reapareciendo en lugares inesperados, voces susurrantes en la oscuridad y sombras moviéndose en los rincones del templo, como si las apsaras y los naga aún patrullaran sus terrenos. El futuro de Angkor Wat, un tesoro eterno. Hoy, Angkor Wat sigue siendo un símbolo de la rica historia y cultura de Camboya. Es un lugar de oración, meditación y exploración, donde los antiguos mitos y leyendas continúan resonando en los corazones y las mentes de quienes lo visitan. A pesar de los siglos que han pasado, el templo sigue siendo un enigma, un puente entre el pasado y el presente, lo humano y lo divino. La leyenda de Angkor Wat es un recordatorio del poder del mito y la historia, y de cómo los monumentos antiguos pueden seguir inspirando asombro y reverencia mucho después de que sus creadores hayan desaparecido. Ya sea que uno crea en las leyendas de los dioses que construyeron el templo o en los esfuerzos humanos que lo erigieron, Angkor Wat permanece como un testimonio de la eterna búsqueda de lo sagrado y lo trascendental en la vida humana. Así, entre las raíces de la selva y las piedras eternas, Angkor Wat sigue vigilando, guardando sus secretos y esperando que las futuras generaciones descifren sus misterios y comprendan su verdadero significado. El reino próspero y los desafíos inesperados. Durante siglos, Gojoseon prosperó bajo el gobierno de Tangun. La paz reinaba en el reino, y la gente vivía en armonía con la naturaleza y entre ellos. Sin embargo, a medida que pasaban los años, surgieron nuevos desafíos. Invasores extranjeros, celosos de la prosperidad de Gojoseon, comenzaron a atacar las fronteras del reino. Tangun, aunque pacífico por naturaleza, no era ajeno a la defensa de su reino. Lideró a su gente en la batalla, demostrando su valentía y habilidades de liderazgo. Durante una de estas batallas, Tangun tuvo un sueño en el que vio a su padre, Wanung, que le recordaba que la verdadera fuerza de un líder no reside solo en la guerra, sino en su capacidad para mantener la paz y la justicia. Inspirado por el sueño, Tangun propuso un tratado de paz con los invasores, ofreciéndoles tierras y recursos a cambio de una coexistencia pacífica. Los líderes enemigos, impresionados por la sabiduría y la magnanimidad de Tangun, aceptaron el tratado, y la paz fue restaurada en el reino. El misterioso retiro de Tangun y la leyenda de la eterna montaña. Después de muchos años de gobernar con sabiduría y justicia, Tangun comenzó a sentir que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Aunque su reino seguía prosperando, Tangun sabía que había completado su misión y que era hora de retirarse y dejar que las futuras generaciones lideraran. Según la leyenda, Tangun se retiró al monte Asadal, una montaña sagrada donde se dice que el cielo y la tierra se encuentran. Allí, decidió trascender su forma humana y convertirse en un dios montaña, una entidad divina que continuaría protegiendo a su pueblo desde el más allá. Tangun desapareció en la montaña, dejando solo su bastón de bambú como testimonio de su paso por la tierra. Se dice que en días de niebla espesa, cuando la montaña está cubierta de nubes, se puede ver la figura de Tangun mirando hacia su amado reino. Muchos creen que Tangun aún vigila a su pueblo, asegurándose de que Gojoseon, su legado, siga siendo un reino de paz, prosperidad y justicia. El legado de Tangun, símbolo de unidad y identidad nacional. La leyenda de Tangun ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo un símbolo poderoso de la unidad y la identidad nacional coreana. Para muchos coreanos, Tangun no es solo una figura mítica, sino un antepasado divino, el padre de su nación y el protector eterno de su pueblo. Su historia inspira orgullo y respeto por la herencia cultural y espiritual de Corea. A lo largo de los siglos, Tangun ha sido venerado en rituales y festivales, y su historia se ha contado y recontado en canciones, poemas y leyendas. Los templos y santuarios dedicados a Tangun se pueden encontrar en toda Corea, donde los devotos vienen a rendir homenaje y buscar la bendición de su ancestro divino.
Incluso en la era moderna, la leyenda de Tangun sigue siendo una fuente de inspiración para los coreanos, recordándoles la importancia de la unidad, la justicia y la devoción a la patria. Es un recordatorio de que, aunque el mundo puede cambiar, los valores y principios que Tangun encarnó son eternos. Tangun en la historia moderna, un símbolo de resiliencia y esperanza. Durante los tiempos de colonización y guerra, la historia de Tangun se convirtió en un faro de esperanza y resistencia para el pueblo coreano. Durante la ocupación japonesa de Corea en el siglo XX, la leyenda de Tangun fue una fuente de orgullo y resistencia cultural. Los coreanos se aferraron a la historia de su fundador divino como una manera de afirmar su identidad y soberanía nacional en medio de la opresión extranjera. En la actualidad, Tangun sigue siendo una figura unificadora en la península coreana. A pesar de la división política entre Corea del Norte y Corea del Sur, la leyenda de Tangun es una historia compartida que ambos lados reconocen como parte de su herencia común. Es un símbolo de la esperanza de que, algún día, la península pueda volver a unirse en paz y armonía, tal como lo soñó Tangun hace miles de años. El futuro de la leyenda de Tangun, un mito vivo. La leyenda de Tangun es más que una simple historia antigua, es un mito vivo que sigue evolucionando y adaptándose a los tiempos. Para las nuevas generaciones, Tangun no solo representa el pasado, sino también el futuro, un símbolo de la capacidad de Corea para enfrentar desafíos y prosperar a pesar de las dificultades. Ya sea que se cuente alrededor de una fogata, se recite en un aula o se dramatice en una obra de teatro, la historia de Tangun sigue siendo una parte integral del tejido cultural y espiritual de Corea. Mientras los coreanos sigan honrando su legado y viviendo según los principios de justicia, sabiduría y unidad que Tangun encarnó, su leyenda nunca morirá. Y así, Tangun, el hijo de un dios celestial y una osa que se convirtió en mujer, permanece como una figura eterna en la conciencia colectiva de Corea, un recordatorio de los orígenes divinos del pueblo coreano y de su destino compartido. La leyenda del Ramayana. La Ramayana es una de las epopeyas más grandes y veneradas del mundo antiguo, un relato que ha cautivado a generaciones a lo largo de milenios. Es más que una simple historia de dioses, héroes y demonios, es un texto que explora los temas del deber, el honor, el amor y la lucha entre el bien y el mal. La Ramayana narra las aventuras de Rama, un príncipe que es más que humano, que lucha contra enemigos que son más que demonios y que busca un amor que es más que divino. Acompáñame a través de esta historia épica, donde los dioses caminan entre los hombres y el destino se despliega como las páginas de un libro sagrado. El nacimiento de Rama, un príncipe divino. En el antiguo reino de Ayodhya, gobernaba un rey sabio y justo llamado Dasarata. Ayodhya era un reino próspero y pacífico, y Dasarata era amado por su gente por su sabiduría y generosidad. Sin embargo, había una tristeza profunda en el corazón del rey, ya que no tenía hijos que pudieran heredar su trono y continuar su linaje. Desesperado por un heredero, Dasarata decidió realizar un gran sacrificio llamado Putra Kamesti Yagna, un ritual que invocaba las bendiciones de los dioses para otorgarle descendencia. Los dioses, complacidos con la devoción y sinceridad de Dasarata, decidieron bendecirlo. Vishnu, el protector del universo, decidió que era el momento adecuado para nacer como un hombre mortal y restaurar el equilibrio en la tierra. Vishnu se encarnó como Rama, el hijo mayor de Dasarata, nacido de su primera esposa, Kausalya. Poco después, nacieron otros 3 hijos, Bharata, de la segunda esposa, Kaikeyi, y los gemelos Lakshmana y Satrugna, de la tercera esposa, Sumitra. Desde su nacimiento, Rama mostró señales de ser especial, irradiando una presencia divina que llenaba de paz y amor a todos a su alrededor. La juventud de Rama y el exilio inesperado. Rama creció fuerte, sabio y virtuoso, amado por su familia y su pueblo. Su hermano Lakshmana, siempre leal, se convirtió en su sombra, acompañándolo en todas sus aventuras. Juntos, los hermanos recibieron instrucción en las artes de la guerra, el gobierno y las escrituras sagradas, destacándose en cada disciplina. Cuando Rama llegó a la mayoría de edad, el sabio Visvamitra llegó a la corte de Ayodhya pidiendo ayuda contra los demonios que perturbaban sus rituales. Rama y Lakshmana, acompañados por Visvamitra, viajaron al bosque y derrotaron a los demonios Tataka y Maricha con sus arcos y flechas divinas. Este acto de valentía ganó a Rama el reconocimiento como un guerrero formidable y un protector del Dharma. Durante su estancia en el reino de Mitila, Rama participó en un desafío para levantar y tensar el arco sagrado del dios Shive, un arco que nadie había podido siquiera mover. Con una gracia y fuerza sobrehumanas, Rama no solo levantó el arco, sino que lo rompió en 2. Este acto asombró a todos los presentes, y Sita, la hija del rey Janaka, inmediatamente supo que Rama era su alma gemela. Rama y Sita se casaron, y regresaron a Ayodhya, donde fueron recibidos con gran alegría. Con el paso del tiempo, el rey Dasarata decidió abdicar en favor de Rama,
para que gobernara como su sucesor. Sin embargo, Kaikeyi, la madre de Bharata, manipulada por su sirvienta Mantara, recordó al rey una antigua promesa que le había hecho, que le concedería 2 deseos. Con un corazón lleno de dolor pero obligado por su palabra, Dasarata otorgó a Kaikeyi sus deseos: el exilio de Rama por 14 años en el bosque y la coronación de Bharata como rey. Rama, fiel a su deber y a las órdenes de su padre, aceptó el exilio sin vacilar. Sita, su esposa, y Lakshmana, su hermano, decidieron acompañarlo, compartiendo su destino en el bosque. Juntos, los 3 partieron hacia la selva, dejando atrás el lujo y el confort de Ayodhya. El viaje en el bosque, encuentros con sabios y demonios. Durante su exilio, Rama, Sita y Lakshmana viajaron por los vastos y oscuros bosques de la India antigua, encontrándose con sabios y rishis que les ofrecían su hospitalidad y sabiduría. Vivieron en ashrams, lugares de retiro espiritual, y se enfrentaron a varios demonios y seres malignos, siempre manteniéndose fieles a sus principios de justicia y rectitud. En una de sus aventuras, se encontraron con Surpanaka, una demonio que se enamoró de Rama y propuso matrimonio. Rama, fiel a Sita, rechazó sus avances. Enfurecida, Surpanaka atacó a Sita, pero fue detenida por Lakshmana, quien le cortó la nariz y las orejas en defensa de su cuñada. Surpanaka, humillada y llena de ira, regresó a Lanka, el reino gobernado por su hermano, el demonio Ravana. Le contó a Ravana sobre la belleza de Sita, despertando en él un deseo ardiente de poseerla. Ravana, conocido por su poder y arrogancia, decidió que tomaría a Sita como suya, sin importar el costo. El rapto de Sita y la búsqueda desesperada de Rama. Ravana, astuto y lleno de maldad, urdió un plan para secuestrar a Sita. Con la ayuda de su hermano Maricha, quien se transformó en un ciervo dorado encantador, logró distraer a Rama y Lakshmana, alejándolos de su cabaña. Sita, fascinada por el ciervo, insistió en que Rama lo capturara para ella. Mientras Rama perseguía al ciervo, Maricha, sabiendo que estaba cerca de la muerte, imitó la voz de Rama, clamando por ayuda. Sita, alarmada, insistió en que Lakshmana fuera a buscar a su hermano, a pesar de sus reservas. Lakshmana, incapaz de negar el deseo de Sita, dibujó un círculo protector alrededor de la cabaña y partió en busca de Rama. Con la cabaña desprotegida, Ravana se acercó a Sita disfrazado de un asceta mendicante. Aprovechando la compasión de Sita, la atrajo fuera del círculo protector, y revelando su verdadera forma, la secuestró llevándola a su carruaje volador, Puspaka Vimana, rumbo a Lanka. A pesar de sus gritos y súplicas, Ravana no mostró piedad, decidido a hacer de Sita su reina. Rama y Lakshmana, al regresar y encontrar la cabaña vacía, se desesperaron. Buscaron a Sita frenéticamente por todo el bosque, sin saber que había sido llevada tan lejos. Durante su búsqueda, encontraron a Jatayu, un anciano rey buitre que había tratado de detener a Ravana y había sido gravemente herido. Antes de morir, Jatayu les contó lo que había visto y les reveló la dirección en la que Ravana había volado con Sita. La alianza con Hanuman y el ejército de los Vanaras. Desesperado pero determinado, Rama continuó su búsqueda de Sita, y finalmente llegó al reino de los Vanaras, una tribu de monos guerreros. Allí conoció a Hanuman, el devoto más grande de Rama y el general del ejército de los Vanaras. Hanuman, al ver el dolor de Rama, juró ayudarlo a encontrar a Sita y devolverla a salvo. Bajo la dirección del rey mono Sugriva, amigo de Rama y enemigo de Bali, su hermano exiliado, se formó una alianza. Rama ayudó a Sugriva a recuperar su reino y, a cambio, Sugriva prometió su ejército de Vanaras para buscar a Sita. Hanuman, utilizando sus poderes divinos, se lanzó al océano y voló hasta Lanka. Usando su astucia, se infiltró en la ciudad y encontró a Sita en un jardín llamado Asoka Vatika, rodeada de demonios vigilantes. Sita estaba triste pero firme en su amor por Rama, rechazando los avances de Ravana y manteniendo su pureza y dignidad. Hanuman se reveló a Sita, le entregó un anillo de Rama como prueba de su devoción y le prometió que Rama vendría pronto a salvarla. Con una chispa de esperanza encendida en su corazón, Sita confió en Hanuman y le dio un ornamento para que se lo llevara de regreso a Rama como señal de que estaba viva. La gran batalla en Lanka, el asedio del reino de Ravana. Con la noticia de que Sita estaba en Lanka, Rama reunió a su ejército de Vanaras y se preparó para la guerra. Construyeron un puente, conocido como Rama Setu, que conectaba el continente con la isla de Lanka, permitiendo que el ejército cruzara el océano. Al llegar a Lanka, se desató una batalla épica entre las fuerzas de Rama y los ejércitos demoníacos de Ravana. Durante días y noches, el campo de batalla resonó con el sonido de las armas, los gritos de guerra y los rugidos de los demonios. Los héroes de ambos lados lucharon con valentía, y muchos guerreros cayeron en combate.
Entre los más notables en la batalla estaba Indrajit, el hijo de Ravana, un guerrero formidable que podía volverse invisible y lanzar serpientes mágicas como flechas. En una ocasión, hirió gravemente a Lakshmana, casi llevándolo a la muerte. Sin embargo, gracias a la intervención de Hanuman, quien voló al Himalaya para traer la hierba Sanjeevani, Lakshmana fue curado milagrosamente. La batalla final fue entre Rama y Ravana. Con sus 10 cabezas y 20 brazos, Ravana era un adversario temible. La batalla fue feroz y prolongada, con ambos guerreros mostrando habilidades y poderes más allá de lo imaginable. Pero Rama, armado con la flecha celestial de Brahma y guiado por la justicia y el amor por Sita, finalmente lanzó un ataque fatal que atravesó el corazón de Ravana, acabando con su vida y liberando a Sita. El regreso a Ayodhya, el reinado de Rama y el juicio de Sita. Con la derrota de Ravana, Rama y Sita finalmente se reunieron. Sin embargo, su alegría se vio empañada por la sombra de la duda. Rama, sabiendo que el deber de un rey es mantener la reputación y la confianza de su pueblo, le pidió a Sita que demostrara su pureza sometiéndose a una prueba de fuego, llamada Agni Pariksha. Sita, con el corazón roto pero llena de dignidad, aceptó la prueba. Entró en el fuego, y las llamas se levantaron alrededor de ella. Pero el dios del fuego, Agni, la devolvió ilesa, testificando su pureza y devoción. El pueblo y los dioses quedaron asombrados por su sacrificio y lealtad, y Rama la aceptó de nuevo como su esposa, restaurando su honor. Con la guerra terminada y Sita a su lado, Rama, Lakshmana y Sita regresaron a Ayodhya. Al llegar, fueron recibidos con gran alegría y celebración. Rama fue coronado como rey, y su reinado, conocido como Rama Rajya, se convirtió en un símbolo de justicia, equidad y prosperidad. La lección eterna del Ramayana. La Ramayana es más que una historia de aventuras y heroísmo, es un relato sobre el deber, el sacrificio y la búsqueda del Dharma o rectitud. A través de los desafíos que enfrentan Rama, Sita, Lakshmana y Hanuman, se nos recuerda la importancia de la devoción, la lealtad, el honor y la justicia. El amor eterno entre Rama y Sita, la devoción de Hanuman y la rectitud de Rama inspiran a millones de personas a vivir sus vidas de acuerdo con estos principios. A lo largo de los siglos, la Ramayana ha sido contada y recontada en innumerables formas, en poesía, teatro, danza y música, en toda Asia y más allá. La leyenda continúa viviendo los corazones de quienes buscan comprender la naturaleza del bien y el mal, el deber y el destino, el amor y la devoción. Así, la Ramayana sigue siendo una historia viva, un testimonio del poder del mito para iluminar la verdad eterna y guiar a la humanidad hacia un camino de paz, sabiduría y rectitud. La leyenda de Genji, el romance de la corte Heian. La leyenda de Genji, también conocida como Genji Monogatari, es una de las obras literarias más famosas y queridas de Japón. Es un cuento épico lleno de romance, intriga, tragedia y belleza, ambientado en la opulenta corte imperial de la era Heian. Escrita por Murasaki Shikibu, una dama de la corte, a principios del siglo XI, esta historia ha cautivado a generaciones con su exquisita narrativa y su profunda exploración de la naturaleza humana. Acompáñame mientras te llevo a través de este fascinante viaje a un mundo de palacios dorados, jardines perfumados y amores prohibidos. El nacimiento de Genji, un príncipe de origen divino. En la corte imperial de Heian, la capital del antiguo Japón, gobernaba el emperador Kiritsubo, un hombre de gran poder y sabiduría. Aunque tenía muchas esposas y concubinas, su corazón pertenecía a una mujer en particular, Kiritsubo no Ki, una consorte de rango bajo, cuya belleza era incomparable. Su amor por ella era tan profundo que desató los celos y la envidia de las otras damas de la corte. De su unión nació Hikaru Genji, conocido como el Príncipe Brillante. Desde su nacimiento, Genji mostró señales de ser especial. Tenía una belleza extraordinaria, con una piel tan clara como la nieve y un porte tan noble que parecía más un dios que un mortal. Sin embargo, el nacimiento de Genji no trajo solo alegría. La devoción del emperador Kiritsubo por la madre de Genji y su hijo desencadenó intrigas en la corte, y las otras consortes conspiraron contra ella, haciéndole la vida insoportable. Kiritsubo no Ki, abatida por los celos y la hostilidad que la rodeaban, enfermó gravemente y murió cuando Genji aún era muy joven. El emperador quedó devastado por su pérdida y, aunque amaba profundamente a Genji, sabía que su hijo sería objeto de envidia y peligro en la corte. Para protegerlo, decidió otorgarle el estatus de plebeyo, nombrándolo Genji, lo que significaba fuera de la realeza, aunque su sangre era indudablemente imperial. La juventud de Genji, belleza y melancolía. A medida que Genji crecía, se convirtió en el joven más hermoso y talentoso de la corte Heian. Su habilidad en las artes, como la poesía, la música y la danza, era inigualable, y su presencia era tan encantadora que tanto hombres como mujeres quedaban hipnotizados por su sola aparición.
Sin embargo, detrás de su sonrisa resplandeciente y su aparente felicidad, se escondía una profunda melancolía por la pérdida de su madre y la constante sensación de estar atrapado en un mundo lleno de intrigas y traiciones. El joven Genji pronto se encontró inmerso en la vida cortesana, donde las alianzas y los amores secretos eran tan comunes como los susurros en los pasillos. Aunque intentaba mantener su dignidad y honrar la memoria de su madre, el encanto de la vida en la corte lo atrapó en una red de relaciones complicadas y prohibidas. Genji se convirtió en un experto en el juego del amor, persiguiendo a las mujeres más bellas y eludiendo a sus rivales con una mezcla de inteligencia y gracia. Una de sus primeras conquistas fue Utsusemi, la esposa de un oficial menor. Atraído por su belleza serena y su virtud, Genji la persiguió con persistencia, pero Utsusemi, fiel a su esposo y sus principios, lo rechazó repetidamente. La tensión entre su deseo y la resistencia de ella solo aumentó la fascinación de Genji, haciendo que sus sentimientos se convirtieran en una obsesión. La trágica pasión de Yugao, amor y muerte en la oscuridad. En sus aventuras amorosas, Genji conoció a Yugao, una mujer de origen humilde que vivía en la sombra de la corte. Yugao, cuyo nombre significa flor de luna, era conocida por su dulzura y belleza etérea, que capturaron el corazón de Genji. Aunque sus encuentros fueron breves y a menudo en secreto, Genji se sintió profundamente atraído por Yugao, encontrando en ella una paz que nunca había experimentado en la corte. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En una noche oscura y silenciosa, mientras Genji visitaba a Yugao en una casa apartada, una presencia misteriosa se manifestó. Era el espíritu vengativo de Rokuj no Miyasundokoro, una antigua amante de Genji, cuyos celos y resentimientos no habían disminuido con el tiempo. Aterrorizada, Yugao cayó enferma repentinamente y murió en los brazos de Genji, dejando al príncipe desconsolado y atormentado por la culpa. Este evento trágico marcó a Genji profundamente. La muerte de Yugao lo enfrentó a la mortalidad y la fragilidad de sus relaciones, haciéndole cuestionar el valor de sus pasiones efímeras y su búsqueda constante de amor. Aunque intentó olvidar la tragedia, los recuerdos de Yugao y la sombra de Rokuj continuaron persiguiéndolo, como fantasmas en la noche. El amor prohibido con Fujitsubo, un secreto inconfesable. A pesar de sus esfuerzos por mantener su corazón en calma, Genji se encontró cada vez más atraído por Fujitsubo, una de las esposas del emperador y madrastra de Genji. Fujitsubo era la viva imagen de la madre de Genji, lo que aumentó su fascinación por ella. Genji se sentía dividido entre su deber hacia su padre y sus crecientes sentimientos por Fujitsubo. La atracción entre Genji y Fujitsubo se convirtió en un amor prohibido, cargado de emociones conflictivas y deseos reprimidos. Aunque ambos sabían que su relación era inaceptable y peligrosa, no podían resistir la atracción que sentían el uno por el otro. Finalmente, sucumbieron a su pasión, compartiendo noches secretas de amor que permanecieron ocultas a los ojos de la corte. El fruto de su unión fue un hijo, que nació en secreto y fue criado como el hijo del emperador, sin que nadie supiera su verdadero linaje. Este niño, a quien llamaron Reizei, fue reconocido como el príncipe heredero, una decisión que más tarde tendría implicaciones profundas para Genji y la corte imperial. El exilio de Genji, la caída del príncipe brillante. Los rumores de los amores de Genji comenzaron a circular en la corte, y su reputación se vio manchada por el escándalo y las intrigas. Sus enemigos, celosos de su encanto y posición, comenzaron a conspirar para deshacerse de él. A través de una serie de maniobras políticas y chismes maliciosos, Genji fue acusado falsamente de traición y exiliado de la capital. Durante su exilio, Genji se retiró a la región de Suma, donde vivió en una humilde cabaña junto al mar, lejos del brillo y la opulencia de la corte. Aislado y abatido, Genji reflexionó sobre sus errores y los caminos que lo habían llevado hasta allí. En la soledad de su exilio, Genji encontró consuelo en la naturaleza y en la poesía, buscando redención y paz en la belleza simple del mundo que lo rodeaba. Fue durante este tiempo que Genji tuvo un encuentro inesperado con Akashi no Kimi, la hija de un monje de alto rango. Akashi, con su belleza y su espíritu tranquilo, ofreció a Genji una oportunidad para redescubrir el amor en su forma más pura. Aunque su relación fue breve, Akashi dio a luz a una hija que sería amada y cuidada por Genji cuando regresara a la capital. El regreso triunfal y la tragedia personal. Después de varios años en el exilio, Genji fue perdonado y regresó a la corte, donde fue recibido con gran entusiasmo y alegría. Su regreso marcó un renacimiento en su vida, ya que recuperó su posición y su influencia en la corte. Sin embargo, a pesar de su éxito exterior, Genji seguía atormentado por sus decisiones pasadas y las sombras de sus amores perdidos. En un giro del destino, el emperador falleció, y Reizei, el hijo secreto de Genji y Fujitsubo, ascendió al trono.
El nuevo emperador, aunque desconocedor de su verdadero linaje, sentía una profunda conexión con Genji y lo elevó a una posición de gran poder, concediéndole el título de Gran Ministro de la Izquierda. Con su nueva autoridad, Genji construyó el Palacio de Rokujo, un lugar de gran belleza y serenidad donde pudo vivir en paz con sus seres queridos. Sin embargo, la felicidad de Genji fue breve. Murasaki no Ue, su amada esposa y la mujer que más cerca estuvo de su corazón, cayó gravemente enferma. Murasaki, que había sido una constante fuente de amor y apoyo para Genji, se debilitó cada día, y a pesar de todos los esfuerzos de Genji por salvarla, finalmente falleció. La muerte de Murasaki dejó a Genji en un estado de desesperación y tristeza profunda, perdiendo el sentido de propósito y la alegría de vivir. Los últimos días de Genji, un silencio melancólico. Con la muerte de Murasaki, Genji se retiró de la vida pública y se refugió en la soledad de su palacio, sumido en la reflexión y la melancolía. Se volvió hacia la religión, buscando consuelo en la fe y en la meditación, tratando de encontrar paz en medio de su dolor. Genji, que había sido el centro de atención en la corte y el objeto de deseo de muchas mujeres, ahora se encontró solo, reflexionando sobre la impermanencia de la vida y las lecciones que había aprendido a lo largo de sus muchos amores y pérdidas. Se dio cuenta de que, a pesar de su búsqueda constante de belleza y placer, nada era eterno, y que el verdadero significado de la vida radicaba en la aceptación y la sabiduría. Finalmente, Genji desapareció de la vista de la corte, retirándose completamente de la vida pública. Su ausencia dejó un vacío en la corte, y su leyenda comenzó a crecer, alimentada por rumores y relatos sobre su misterioso final. Algunos dijeron que Genji había encontrado la iluminación y se había convertido en un monje errante, mientras que otros creían que había desaparecido en las montañas, buscando una paz que solo podía encontrarse en la naturaleza. El legado de Genji, un símbolo de amor y melancolía. La leyenda de Genji no es solo la historia de un hombre y sus amores, sino un profundo reflejo de la vida en la corte Heian y una exploración de la naturaleza humana. A través de su narrativa, Murasaki Shikibu ofrece una ventana a un mundo donde la belleza y el dolor, la felicidad y la tristeza, están entrelazados de manera intrincada. El personaje de Genji representa la complejidad del deseo humano, la lucha por la redención y la búsqueda de significado en un mundo lleno de impermanencia. A lo largo de su vida, Genji experimenta la gama completa de emociones humanas, desde la pasión más intensa hasta la desesperación más profunda, y en su viaje, descubrimos las verdades universales sobre el amor, la pérdida y la búsqueda de la trascendencia. Hoy en día, la leyenda de Genji sigue siendo una obra maestra de la literatura mundial, apreciada por su lirismo, su profundidad psicológica y su exquisita representación de la vida en la antigua corte japonesa. A través de sus páginas, los lectores de todas las épocas y culturas han encontrado resonancia en la historia de un hombre que, a pesar de su belleza y talento, nunca pudo escapar de las sombras de su propio corazón. Y así, la historia de Genji continúa viva, susurrada por los vientos a través de los pasillos de los antiguos palacios, reflejada en los estanques tranquilos de los jardines y recordada en las flores de cerezo que caen, simbolizando la fugacidad de la vida y la belleza que se encuentra en la melancolía de su paso. ¿Y tú? ¿Qué te parecieron las leyendas del vídeo de hoy? Deja tu opinión en los comentarios.